y tú no ves que quiero seguir comiendo. Sexualidad en personas mayores, y contamos con Juanjo de la Fundación 26 de Diciembre, que va a ayudarnos a abordar un poquito este tema. Así que si te parece bien, Juanjo, preséntate y preséntanos a la Fundación 26 de Diciembre para que la gente también conozca un poquito cuál es vuestra labor y qué trabajáis desde allí. Bueno, como tú has dicho, me llamo Juanjo, trabajo en la Fundación. Sí, formación de bases en psicología, Te oigo muy bajito. ¿Me oyes ahora mejor? Ahora te oigo mejor. Vale, me acerco entonces al dispositivo. Te estaba comentando que, como tú has dicho, me llamo Juanjo, de formación de bases en la psicología. Si bien ahora la Fundación tanto de gestión de recursos, antes una larga experiencia. ¿Me oyes? Ahora se escucha perfectamente. Vale. Bueno, pues así me voy a poner así como mujeres al lado de un ataque de nervios. Así, pues así me escucháis bien. Entonces te decía eso, que me dedico a las gestiones de recursos humanos, y en esas estamos. En calidad de ahí, pues gracias por hacerme partícipe de nuestra actividad, de nuestra experiencia. Muchas gracias. Estamos ahí. Como me decías, si te parece, vamos a presentar a la Fundación 26 de Diciembre, porque las personas que van a la Fundación de 26 de Diciembre es una fundación que son los mayores LGTBI. Coge el nombre haciendo alusión a una fecha histórica, nuestro colectivo, nuestro movimiento, que es el 26 de diciembre de 1978, cuando se logra la ley parcial de homosexualidad, la ley franquista, por la cual podíamos ser perseguidos, acosados, encarcelados, etcétera, etcétera. Bueno, es una fundación que da bien coger esta fecha histórica para nuestro movimiento, y es lo que nos unir. La Fundación 27 es una fundación sin ánimo de lucro y trabaja con las personas mayores. Decimos con las personas mayores porque estamos abiertos a sus necesidades, a sus necesidades, escuchamos aquello que nos hace llegar para dar respuesta a todo lo que esté esa necesidad que puedan tener. Hay que tener en cuenta que hasta la fecha los mayores LGTBI parece que no existían. Parece ser que se llegaba a una edad determinada y a partir de ahí desaparecíamos, ¿no? Porque se nos fagocitaba. La Fundación 26 de Diciembre, y esto, si me permites, quiero hacer alusión que sirva de homenaje al presidente de nuestra fundación, Felipe Armenteros. Y digo esto porque creo que hasta la fecha, tanto la organización como otras entidades, se le ha hecho poco honores atendido a su labor, que fue el artífice de la construcción de toda esta fundación. Ya lo a lo largo de los años muchas mujeres, hombres y que formamos parte. Es un homenaje a él. La Fundación 26 de Diciembre, tal y como hoy está concebida, se enfoca desde la intervención psicosocial, que es un paraguas en el que abarca distintas áreas. Está estructurada desde el área de salud, el área de alojamiento, el área de inclusión y exclusión social, área de socioeducativa y el área de formación. Dentro de estas áreas hay distintos proyectos que vamos a cabo, proyectos para ver recursos que a través de las luchas, de los estudios, de los que se aportan mayores, es un propósito que se representación de la son muchos proyectos, desde un proyecto de socioeducativo hasta un proyecto de inserción
proyectos de viviendas solidarias, servicio de domicilio especializado en LGTBI, hasta el macroproyecto hasta la forma claro, que es la primera residencia de mayores LGTBI de España y del mundo, tal como está concebida con la Nación. Esa es un poco la presentación de la fundación. En total llevamos 12 proyectos, pero bueno, no sé que tengas algún interés en especial en que te relate alguno, pues es un poco a modo de presentación. Vale, por ahí nos dicen que intentes acercarte un poquito más al micro porque dicen que cuando te alejas un poco se deja de escuchar. Como bien nos has dicho, sois una entidad de referencia dentro del territorio español por trabajar un colectivo muy, muy concreto como es el de los mayores LGTBI y lleváis a cabo pues diferentes proyectos que abarquen las necesidades específicas que puede tener este colectivo. Y creo que sería muy importante para abordar la sexualidad, abordar diferentes temas concretos que se pueden dar en este colectivo, como por ejemplo, qué diferencia puede existir entre el sexo y la propia sexualidad y cómo a veces esa relación que mucha gente establece permite que se niegue la sexualidad a las personas mayores. ¿Cuál sería un poquito la diferencia que podría haber entre sexo y sexualidad y cómo se desarrollaría la sexualidad en esas personas mayores? Hombre, si me permites, yo creo que antes de entrar en lo que es la definición que marca la OMS entre sexo y sexualidad, y sí cabe incluso un minuto antes de reflexión. Es curioso que a 20 de abril de 2020 todavía sea hoy necesario establecer esta diferencia entre sexo y sexualidad. Todo ello nos lleva a hacer una reflexión lo que ha sucedido en la historia de nuestro país. Y ese déficit educativo es que al día de hoy todavía no se contemple el estudio de la sexualidad en las aulas. Y que te voy a contar de la diversidad, que a lo sumo todavía se plantea como unas actividades extraescolares o extracurriculares que no forman parte del estudio curricular de un alumno o de una alumna. Yo creo que esto sigue realmente importante hacerlo ver y que nos lleva a que todavía a fechas de hoy haya esta confusión entre sexo y sexualidad. Pero yo creo que también, si te parece, me permites un minuto para dedicarle a una reflexión a los mayores. ¿Y por qué te digo esto? ¿Cómo es posible que todavía, pues cuando hablamos de sexualidad de los mayores, parece que solamente interesa o que puede interesar lo que es la sexualidad de los mayores? Y hago esta alusión porque, aprovechando las circunstancias de emergencia que estamos viviendo no solamente en nuestro estado, sino en todo el mundo, cómo se ha cebado el COVID-19, tanto en el personal sanitario como en las residencias. Hoy nos estamos rasgando las vestiduras por lo que está sucediendo en los mayores en el ámbito de las residencias. Yo pregunto, tanto por parte de la administración o por parte de los familiares, cuando iban a las residencias a ver a sus familiares, a sus mayores, ¿no veían las condiciones en las que estaban? Que había situaciones de hacinamiento, que había escaso personal, en qué condiciones se le estaba cuidando, que a veces olían a pis o a caca. Esto es un poco la situación del mayor y esto significa porque hay un abandono realmente del mayor. Preocupa relativamente lo que es el mayor. Deberíamos realmente reflexionar sobre la situación. Y esta condición de mayor no es solamente el colectivo LGTBI, es en general el tema de mayor. Y dentro del mayor parece ser que interesa lo que es la sexualidad y podemos entrar en ello. Pero también sería curioso el por qué cada vez que se habla del mayor LGTBI, la mayoría de las entidades o de la mayoría de las organizaciones que nos solicitan una entrevista, una charla, sí lo enfocan sobre la sexualidad. También invitaría a por qué. Será probablemente porque el único modelo que se ha vendido LGTBI es desde la sexualidad, desde el sexo. Puede ser una pregunta interesante, ¿no?, para debatir. La OMS define lo que es el sexo como esas características fisiológicas y sexuales con las que nace un hombre, una mujer o los intersexuales, que generalmente también nos olvidamos de ello, así como ese conjunto de individuos que comparten esa condición. Esto es lo que la OMS define como sexo. Mientras que la sexualidad
según la OMS, son esas relaciones sexuales, de erotismo, de intimidad, de placer, que unido al conjunto de fenómenos emocionales, junto con desarrollan la condición del sexo. Ya implican aspectos emocionales afectivos en la sexualidad. Esto es importante establecerlo porque marca muchos mitos a la hora de construir y de desarrollar lo que es la sexualidad. Eso es. Además me parece muy interesante la reflexión que has lanzado al principio, ¿no? De que bueno, es cierto que los colectivos de mayores muchas veces son colectivos mucho más vulnerables, pero indaguemos un poco en la razón por la cual esos colectivos están siendo más vulnerables y en qué estado, en qué posición la sociedad estamos dejando los cuidados de estas personas y hasta qué punto realmente nos está preocupando que mantengan unos derechos básicos como puede ser la dignidad o una higiene o muchos otros aspectos que, como bien comentabas, por ejemplo, las residencias, parece que no se está priorizando o que no nos está importando que determinados derechos se vean vulnerados. La sociedad, probablemente marcada desde los años 80 por un neoliberalismo atroz, ha intentado ocultar aquello que no le gustaba, ha reforzado el concepto que ellos tenían o que tienen de una conducta perfecta. Los mayores a las residencias, y cuidado, que nosotros estamos poniendo en marcha la primera residencia de mayores LGTBI. Con ello no quiero decir, porque probablemente luego se me malinterpreten mis palabras, que no esté de acuerdo con las residencias. Son necesarias, pero sí, es decir, esta hipocresía moral, ¿no? Esa doble moral que tenemos y vista ahora con el COVID-19. Los mayores a las residencias, los niños, por favor, a la escuela y a la guardería o a las actividades escolares. No los quiero en casa y solamente de noche para darles de cenar y meterlos en la cama. Los muertos, por supuesto, los tanatorios. Yo y ahora, por ejemplo, en esta situación de emergencia, nos está devolviendo absolutamente todo. Los padres agobiados porque los niños los tienen en casa, jodidos. Es que no estáis acostumbrados a cuidarlos, pero son vuestros hijos. Los muertos, ¿por qué os escandalizáis que se establezca una morgue en el Palacio del Hielo de Madrid, cuando una persona a lo mejor ha estado trabajando toda su vida para hacer su casa, muere y automáticamente no la quieres tener en un minuto en casa? Pero si es su casa, ¿qué te importa tenerla un día más? Eso es la sociedad que hemos construido. Y esto nos lleva, no creas que se me ha ido la olla, que bueno, de vez en cuando ya empiezo con deterioro cognitivo, a la situación del mayor. La situación del mayor es la situación del mayor en general. Y específicamente la del colectivo LGTBI, que en eso incluso todas las entidades han participado. Hemos participado en no tenerlos en cuenta. ¿Cómo es posible que el año pasado el orgullo, el año se dedicó al mayor y no se tenían en cuenta? ¿A alguien se les preguntó cómo se quería organizar el orgullo? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, que grandes investigadores e investigadoras del envejecimiento activo marcan ellas las pautas pero sin preguntar? ¿Qué es? ¿Que el envejecimiento activo es el mismo, el de José Luis San Pedro, que a lo mejor cuando sea viejo, nada? Probablemente sea distinto. ¿Por qué no se les escucha? ¿Por qué no se les pregunta? ¿Por qué no les hacemos partícipe de esta transformación o de este cambio? Eso es, además es muy curioso porque realmente el movimiento LGTBI actual le debe muchísimo a todos aquellos mayores que precisamente fueron aquellos que hace 30 años, hace 40 años estuvieron luchando por esa consecución de derechos, por esos avances sociales que se han ido consiguiendo, y que parece que todas aquellas personas que incluso no han sufrido en ningún momento LGTB-fobia a lo largo de su vida por un empoderamiento que han demostrado en sus vidas, parece ser que ahora es en esta fase de personas mayores cuando están empezando a sufrir aquello que parece ser que tenían completamente olvidado y que nunca habían sufrido, ¿no? Ese papel secundario, esa invisibilización que les convierte en sujetos pasivos de la sociedad. Claro, mira, ahí ya entramos también en uno de los matices que
que nos caracterizan o que nos marcan nuestros perfiles psicológicos. Cómo se ha vendido un modelo LGTBI que a partir de los 40 años, y principalmente los gays, porque cuando hablamos de LGTBI parece que tenemos en cuenta todas las siglas y no es cierto. Lo ha fagocitado la G hemos fagocitado los gays todas las otras siglas y no hacemos mención a las lesbianas, a las bisexuales, transexuales, intersexuales o toda la diversidad que nos caracteriza. Como a partir de los 40 ya sientes que eres mayor. Es una de las diferencias entre el mayor hetero y la persona mayor LGTBI. Los heteros tienen una percepción del envejecimiento mucho más tardío que, por ejemplo, nosotros los gays. A partir de los 40 años ya se nos hace sentir mayores, porque se ha vendido un modelo determinado de gays que lo hemos comprado y seguimos haciendo uso de él y abuso de él. Entonces, ahí ya marcas una diferencia. El edadismo, es decir, el rechazo a la edad, que suele pasar en nuestro colectivo. Hoy los mayores LGTBI que han pasado penurias, que han pasado persecución, discriminación, marginación, e incluso han sufrido el confinamiento en campos de concentración e incluso desapariciones, se cifra en torno a 5.000 personas LGTBI que hayan podido desaparecer, con la diferencia que los hombres iban a campos de concentración, las mujeres las psiquiatrizaban, es decir, las metían en los psiquiátricos, mencionando el campo de concentración de Huelva o el de Badajoz o el de Fuerteventura, que le llamaban campo de trabajo. Es curioso. Llegan a unos años en los que están sometidos a una presión determinada de tener que volver otra vez al armario, de que van a una residencia y que no pueden verbalizar o si no van a verbalizar, van a un informe médico en el que se les dice que tienen VIH y pueden estar al arbitrio de un director o de una directora que les expulsa porque todavía se considera infectocontagiosa. No tienen que volver a armonizarse porque no pueden manifestar su psicoafectividad, porque cuando hablamos realmente del colectivo LGTBI siempre nos comemos, siempre quitamos la parte afectiva, parece solamente que es la cuestión sexual, sin darse cuenta que es una cuestión de amor. ¿Por qué se criminaliza el amor? ¿Ames a quién ames? ¿Qué importa? Pues tienen que llegar a una situación de una residencia en la que no pueden manifestar sus afectos. Si van en pareja no se les permite compartir una habitación en pareja. Tienen miedo a la reacción de los profesionales porque esos profesionales no están educados, no están formados en diversidad. Tienen miedo al resto de los residentes por las represalias o por el rechazo que puedan sentir. Y por lo tanto, ¿y qué es lo que se vuelve otra vez a la rearmonización? A esos niños tienen que volver otra a rearmonizarse. Ya no digamos cuando tengan que manifestar su sexualidad en la residencia. Por supuesto, va a ser amputada, va a ser abortada, va a ser reprimida, ¿no? Eso es, como bien has comentado, son fenómenos que ocurren por desgracia, más frecuencia de la que nos gustaría. El encontrar a parejas del mismo sexo que no se les permite compartir habitación en una residencia, pero en cambio no existe ningún tipo de problemática si la pareja es heterosexual, o el propio rechazo que pueden sufrir del resto de residentes por manifestar mismamente el darse la mano o el poder darse un beso en la mejilla. Entonces creo que también puede ser interesante desde aquí, ya que habéis identificado todas estas discriminaciones y todas estas necesidades que presenta el colectivo, que nos expliquéis un poco esa residencia que estáis intentando poner en marcha desde Fundación 26 de diciembre, qué ventajas o qué particularidades ofrece que en otras muchas residencias se ven vulneradas. Yo creo que la diferencia que ofrece o que va a ofrecer la residencia, porque yo creo que es un avance
si bien lo puede capitanear la Fundación 26 de diciembre, yo creo que es un avance de todo el colectivo, de todo el movimiento, de todo asociacionismo, ya sea madrileño o de toda la parte, de todo el territorio español, y es la libertad para ser y mostrar quién eres, sin tener que reprimirte. Esa es, si hemos avanzado en derechos y además hacemos alusión al articulado legal que se ha aprobado en la Comunidad de Madrid, atendiendo a esa aprobación de leyes, es donde se construye desde un punto de vista legal lo que es la residencia, y hace alusión a toda la necesidad de dar los cuidados específicos que una persona pueda tener en esos últimos momentos de su vida, estar entre iguales. Es frecuente que cuando tú planteas el tema de la residencia, y bueno, también te diré que igual consideras a lo mejor que estamos saliendo un poquitín del ámbito de lo que me planteabas, de lo que era la sexualidad, pero si quieres volvemos a ella. Cuando realmente te hacen una entrevista a cualquier miembro o compañero o compañera de la Fundación sobre el tema de si no consideras que es un gueto. Siempre me hace gracia esta palabra, ¿no? Que cómo se utiliza, y también me llama la atención más por parte de los periodistas cuando deberían de manejar el lenguaje y te das cuenta que no lo manejan, ¿no? Y que entienden por gueto. No es una cuestión de gueto, es decir, ¿por qué, por ejemplo, hay una libertad para que tus amigos o los míos o mis amigas puedan llevar y puedan tener la capacidad de elegir un colegio para sus hijos, ya sea religioso, público, concertado, y yo, por ejemplo, no tenga la capacidad de elegir o tenga el poder de decisión para ir a la residencia que yo quiero cuando llega el momento de ser cuidado? ¿Por qué no? ¿Por qué este doble juego hemos construido? ¿Por qué eso luego se utiliza para eso si la residencia de mayores LGBT lo que quieres es ser un gueto? No, simplemente es haciendo uso de las leyes que las personas puedan disfrutar realmente de su libertad entre iguales, que no quiere decir que sea exclusivo, puede ser inclusivo, es decir, porque avanzamos hacia ello, pero hasta que lleguemos a esa sociedad inclusiva, ¿qué hacemos mientras tanto? Eso es, además, como bien habíamos comentado, ¿no? Al final también dentro de toda esta libertad está la propia sexualidad y el desarrollo personal, de que puedan compartir habitación con sus parejas, de que puedan mostrar muestras de afecto en público sin sentirse esas personas observadas o discriminadas, etcétera, etcétera. Como bien hemos comentado, parte de esa discriminación se podría observar en las residencias, esa falta de atención en el ámbito afectivo y sexual. También me parece importante que podamos abordar el tema de la discriminación que pueden sufrir los mayores o la invisibilización de la sexualidad que pueden sufrir los mayores, sobre todo muchas veces cuando acuden a un sistema sanitario, ¿no? Cuando podemos tener 40 años y podemos ir a la consulta ginecológica y nos van a hacer una serie de preguntas, pero si vamos con 60 años ya nos van a hacer otra serie de preguntas distintas, porque se presupone que hemos renunciado a parte de nuestra sexualidad o de nuestra actividad sexual. Tienes totalmente, tienes razón en lo que tú manifiestas. Por eso yo los basaba dentro de un marco ideológico, de un marco en el que nos movemos, en el que la sexualidad han decidido que a partir de ciertos años parece ser como que no debes de desarrollarla, como que la amputas, ¿no? De tal manera que si tú es curioso que si tú acudas a un manual de psicogerontología o de psiquiatría, en la mayoría no aparece ningún capítulo dedicado a la sexualidad, y si aparece, le dedican 2 hojas. Eso sí que no es significativo, ¿no te parece? Sí, completamente de acuerdo. Claro que es significativo, porque si la mayoría no lo incluye, incluso los que lo incluyen trae 2 hojas, quiere decir la importancia que le dan. Y por 2 productos, es decir, con 2, influyendo, analizando que yo creo que puede haber 2 elementos en esta cuestión. Por una parte, no le dedican tiempo porque consideran que no hay, y por otra parte porque no hay investigación. No hay investigación sobre la sexualidad de los mayores. No hay esta investigación, porque a partir de ahí hemos construido unos mitos que los vamos arrastrando de generación en generación. Es decir, que con la edad se pierde interés en la sexualidad.
esta sexualidad se agota con el paso de los años. Y no es cierto, son mitos que los tenemos como una losa que nos pesa. La única manera de satisfacer o obtener la satisfacción es a través del coito para llegar al orgasmo. La sexualidad tiene que ser algo fogoso y apasionada. Una persona llega mayor y tiene que estar todos solos, no se masturban, y si se masturban son unos degenerados, unas degeneradas. Son mitos que los tenemos presentes en nuestra sociedad y todavía persisten, todavía están ahí. Y están incluso por parte del personal sanitario. De hecho, la fundación, una de las funciones de la fundación es sensibilizar a través de la formación a ese personal sanitario e incluso a los de centros de día, centros de mayores, de residencias, en esta sexualidad, en este tipo de sexualidad y en este tipo de diversidad, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Yo, que hace 4 años vine para Madrid, estaba antes en Oviedo, y hasta que, Federico me llamó para formar parte del equipo. Cuando vine a mi centro de salud y me presenté y demás, porque yo tenía que tener unas revisiones por una enfermedad que había padecido y tal, y en un momento determinado le digo a mi médico de atención primaria, y soy maricón. Se puso colorado, y le digo, es que te informo porque si a mí se me va la pinza, quiero que tú me recuerdes cada poco que yo debo hacer una serología. Y dice, ¿por qué? Digo, porque puedo ser ya maduro, pero todavía, y quiero seguir todavía teniendo sexo. Te pongo este ejemplo porque no se tiene en cuenta. Si esto nos pasa a los gays, imagínate lo que le pasa a las mujeres lesbianas. Que es que el no tener en cuenta su sexualidad hace que tengan un mayor índice de incidencia de cáncer de útero y cáncer de ovarios por no tener revisiones ginecológicas. Por lo tanto, sí tiene repercusiones luego en la salud, ¿no? Y ahí la importancia de visibilizar a través de la formación, de sensibilizar y a través de la formación a este personal sanitario para que tengan en cuenta que cuando una persona llega a la consulta, sea hombre, mujer, trans, lo que sea, no te quiero decir cuando hablamos del colectivo trans, que no den por hecho de que todo el mundo es heterosexual. Un 10% de la población, más o menos, formamos parte de esta diversidad y es más, estamos a gusto, somos felices formando parte de esta diversidad. Porque también hay que romper ese mito de que formar parte de esta diversidad podemos estar amargados, frustrados, deprimidos, en absoluto. Te habla alguien que es feliz perteneciendo al colectivo al que pertenezco. Eso es, además, pues como bien dices, como que al final se acaban juntando diferentes discriminaciones, diferentes invisibilizaciones y personas que pueden sufrir una discriminación por la edad que tienen y también pueden sufrir una discriminación por su orientación sexual o por su identidad de género y que todo esto puede afectar a su propia salud física, a su propia salud mental, a no poder acceder a determinados recursos sociales porque no son capaces de detectar o de trabajar esas necesidades, y ya no hablemos a lo mejor de determinadas personas mayores que ya tienen un consumo de polifarmacia, es decir, de varios medicamentos por diferentes patologías y que muchos de ellos muchas veces pueden producir efectos secundarios como una bajada de líbido o determinados efectos que disminuyen la sexualidad y que nadie tiene esto en cuenta, ¿no? Parece que cuando una persona de 25 o 30 años tiene esta serie de efectos a la hora de consumir un fármaco, sí que se aborda con total naturalidad por parte de los profesionales sanitarios, pero si una persona con 60 años o 65 acude al médico a decir que tiene una bajada de líbido, el médico le dice que bueno, que eso es por la edad y que se vaya acostumbrando porque ya eso le va a pasar siempre.
Sí, responde a lo que han sido formados o educados, pero yo a veces pregunto hasta si realmente ellos tienen realmente integrada lo que es su sexualidad, porque vamos a ver, poniendo como ejemplo el fármaco más utilizado hoy, el más consumido en el mundo occidental, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, es decir, un antidepresivo, la paroxetina, en ciertos pacientes puede provocar ciertos problemas sexuales. No es que no puedan, en el caso de los hombres, puedan alcanzar la erección, ¿verdad? Pero necesitan más estimulación, más juego erótico para la erección, hablando plata para empalmarse. Bueno, los médicos no lo explican, no explican estas características. A medida que pasan las edades, incluso por ciertas alteraciones bioquímicas, suele pasar que es frecuente que se les conceda, que se les dé antidepresivos. Pues tampoco se les explica, y cuando ellos preguntan, intentan abordar realmente esas preguntas. Bueno, es que a tu edad... ¿Cómo que tu edad? Es que realmente no tienes unos conocimientos sobre lo que es la sexualidad o el desarrollo de la sexualidad. Nacemos y morimos con la sexualidad. Es tan sencillo como esto. Nacemos y morimos con la sexualidad. Dependiendo luego de la persona, habrá luego hay un grupo de personas que pueden estar afectados por una enfermedad, ya sea la diabetes o la hipertensión, en las que sí puede haber una incidencia como en tantas otras cosas, o como las personas que en un momento reciben un tratamiento de quimioterapia porque tienen un cáncer y el alivio se puede hacer afectada, pero pueden ser momentos puntuales, porque de eso también está la farmacología, aunque también es curioso, y si me permites también hacer aquí una puntualización, porque por otra parte los laboratorios, la industria farmacéutica ya hace años nos ha sacado una pastilla, la famosa Viagra, en el que nos permite a los hombres tener una virilidad hasta, dar la cebolleta hasta que vayamos para el más allá, vale. Bueno, es curioso cómo la ciencia también en este sentido hasta es machista, porque todavía no ha sacado una pastilla en las mismas condiciones para las mujeres, ¿no? Entonces, como a veces yo creo que somos todos fruto de una cultura heteropatriarcal que tiene tantos brazos como un pulpo, que nos asfixia y se nos agobia, ¿no? Y que nos marca lo que es la heteronormalidad, lo que entienden ellos por normalidad, teniendo en cuenta que me imagino que debieron leer muy poco, porque esto ya lo cuestionaba Nietzsche ya hace varios siglos, ¿no? Y es lo que se manifiesta en todas estas cuestiones a la hora de trabajar la sexualidad, y sobre todo si hacemos ya alusión a lo que es el colectivo LGTBI, ¿qué te voy a contar? Eso es, ¿no? Yo creo que además uno de los objetivos que las entidades comunitarias y más entidades como la vuestra, que trabajan en específico el colectivo de personas mayores, tenemos es como la independencia de las personas mayores, ¿no? Que sean personas que puedan tener una autonomía personal dentro de los límites que les establezcan sus propias patologías, y creo que la sexualidad, lógicamente, sería una de esos factores que queremos trabajar, que las propias personas puedan decidir en qué medida quieren tener esa sexualidad, que no seamos nosotros y nosotras las que digamos cómo tiene que ser esa sexualidad, que puedan disfrutar de un masaje, de una caricia, de darse la mano o de muchas otras cosas que parece que quedan en una perspectiva secundaria, ¿no? Porque nosotros adquirimos el papel, nosotros como sociedad, de cuidadores y cuidadoras de esas personas, y parece que ese papel de cuidadores y cuidadoras lo que nos capacita es para tomar decisiones, y precisamente no es eso, sino que lo que tenemos que hacer es suplir todas aquellas necesidades que la persona, debido a diferentes patologías o a determinados deterioros, ya no pueda cubrir. Pero si la sexualidad la puede seguir cubriendo, no somos nosotros nadie para negar ese desarrollo de esa faceta de la propia persona. El secreto está en escuchar al otro, porque incluso intentamos marcar que entendemos por cuidado, pero el concepto que yo tengo de cuidado es el mismo que tú tienes. Probablemente tendremos que revisar incluso ese concepto de cuidado, porque no se les pregunta, porque no se les consulta, no se les escucha, y simplemente tienen que acatar las normas, ya sea de cuidado, ya sea de lo que entendemos por envejecimiento activo, ya sea lo que entendemos por sexualidad, etcétera.
Sí, creo que yo aquí creo que en lo que es nuestro colectivo LGTBI, creo que tenemos una asignatura pendiente respecto a este tema también de la sexualidad y cómo muchas veces se confunde con el sexo. Es decir, porque ahí hay una asignatura pendiente para explicar lo amplio que es el concepto de sexualidad. Probablemente nos hemos centrado en la sexualidad exclusivamente genital, ¿no? Y hemos abandonado toda esa parte que completa lo que es la sexualidad, la parte afectiva, los besos, los abrazos, las caricias, ¿no? Disfrutar de esos encuentros que pueden ser tan placenteros como lo puede ser la parte genital. Yo creo que es una revisión de conceptos, una revisión de modelo, ¿no? Y creo que en ese campo, en ese camino está la fundación dentro de nuestras posibilidades, ¿no? A través de las acciones que realizamos, ya sea, como te digo, con el personal sanitario, ya sea con el personal de las administraciones, ya sea de servicios sociales, porque hay que tener en cuenta que luego hay que hacer una labor de captación. Muchas personas LGTBI, y en este caso quiero hacer una mención especial, mis compañeras trans no acuden a los servicios sociales. Entonces es una realidad que no existe, y lo hemos visto ahora también con el coronavirus, como por estas circunstancias se han visto obligadas a salir y tal, porque están ocultas, porque tienen miedo, a la discriminación, al rechazo, a no entenderse. Es decir, que tú vayas a una ventanilla y que te sigan llamando por tu nombre masculino, por tu nombre femenino, cuando tú ya cuando no se ajusta a es agresiones, ¿no? Continuamente, ¿no? Y haciendo alusión en este caso a veces de cuestiones legales, pues siguen agrediendo ¿cómo van a acudir a? Yo creo que una de nuestras labores es eso que estamos haciendo, ¿no? Esa forma de formar, de sensibilizar y de visibilizar esta realidad y estas necesidades del mayor. Eso es. Así que, bueno, yo por mi parte, desde a nivel personal y desde la entidad a la que represento, que es el Comité Ciudadano Antisida de Salamanca, quería darte las gracias a ti, Juanjo, en particular, y a la Fundación 26 de Diciembre por haber querido participar un poco en este proyecto, por haber dado voz y visibilidad al colectivo de personas mayores dentro del ámbito de la sexualidad y de la salud sexual y del colectivo LGTBI, para que todas aquellas entidades que estamos abordando estos temas nos apuntemos como una tarea pendiente, reforzar todas estas acciones, escuchar a estas personas, atender a sus necesidades, que las necesidades no las vamos a marcar nosotros, sino que las marcan ellos y ellas, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es identificarlo. Y animo a todas las personas que pueden estar viéndonos que os sigan la pista por internet, por vuestras redes sociales, que conozcan los proyectos que realizáis, que sepan que estáis ahí para cualquier duda que puedan tener, o que si quieren colaborar, o si son personas mayores LGTBI, que sepan un lugar de encuentro en el que no van a ser juzgados y van a ser recibidos con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo te doy las gracias por hacernos participar de vuestra actividad, de vuestra experiencia. Dar las gracias a mis compañeras que con mi voz se hacen presentes. Por supuesto, quiero resaltar mucho el proyecto, el programa voluntariado de la Fundación 26 de Diciembre. Sin su labor, la Fundación 26 de Diciembre no estaríamos donde estamos hoy. Por lo tanto, quiero recalcar esa mención, ¿no? al voluntariado, al histórico, y todas aquellas personas que se están acercando a la Fundación con un criterio de solidaridad para apoyar, para acompañar. Doy las gracias, y a ti especialmente porque me has hecho contactar y con Instagram. Mira tú. ¿Eso es? Eso Pues ya ves, la brecha digital, mira por dónde a las personas mayores has sido tú, en mi caso, el que ha hecho que instale Instagram. Mira tú por dónde. Pues sí, al final tenemos que colaborar y tenemos que ayudar. Pues nosotros aportáis la experiencia y nosotros aportamos los medios digitales.
Así que, bueno, la gente que nos esté viendo, mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos una charla con Tania, sexóloga, sobre salud sexual en mujeres, mujeres como colectivo general y particularizaremos un poquito más en determinados colectivos como pueden ser las mujeres LGBT, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y qué papel tienen dentro de la sexualidad y el abordaje del propio placer. Así que os animo a que mañana os conectéis. Y Pues, nada, Juan. muchas gracias. Venga, chao, Nenu. Y tú no ves que quiero seguir.